Si pensabas que el flete de un VLCC, Very Large Crude Carrier, iba a aflojar, ojo, el mercado está diciendo lo contrario. Y hay una razón incómoda detrás, faltan barcos limpios disponibles. Hoy estamos viendo niveles de flete que se sienten como un modo escasez. En las últimas semanas enviar crudo en un VLCC rondó los $130.000 por día. ¿Por qué? Demanda fuerte de la OPEC Plus y aliados, pero sobre todo porque la oferta real de buques disponibles se está achicando. El cuello de botella no es el petróleo, son los barcos. Occidente sanciona barcos que mueven crudo de Rusia, Irán y Venezuela, y eso saca unidades del mercado contratable por traders, medios y fletadores que necesitan compliance. Al mismo tiempo, el conflicto y los desvíos por el Mar Rojo alargan viajes, más días por viaje, menos barcos libres, igual tarifas arriba. Otro punto es el envejecimiento y el vetting, doble de tijera. Acá viene el dato que todos miran. Casi el 44% de la flota global de VLCC tiene más de 15 años y en ese segmento cerca del 18% ya fue golpeado por sanciones. ¿Qué pasa con los viejos? Los grandes compradores y las petroleras endurecieron el vetting. Después de cierto umbral de edad, esos barcos directamente quedan menos usables para cargas serias. Si el mercado sigue así, la utilización del VLCC podría subir al 92% en el 2026, el nivel más alto desde el 2019. La traducción simple es que casi no queda slack, y cuando no hay slack, cualquier sorpresa, un desvío, una sanción nueva, un cierre parcial, te dispara el flete. Y lo que nadie te quiere decir, la Shadow Fleet. Mientras el mercado regulado se aprieta, la flota sombra crece y domina parte del flujo sancionado. Se habla de 1.423 tanqueros trabajando con crudo sancionado, con 921 bajo sanciones de Estados Unidos, Reino Unido o la Unión Europea. Muchos son barcos viejos, con propiedad opaca y sin el seguro top tier que piden medios y muchos puertos. Es un mercado cada vez más ingobernable, y ese no era el resultado que buscaban quienes diseñaron sanciones. ¿Cuándo podría aflojar? Hay dos frenos potenciales. Uno es más entregas de buques hacia fines del 2026. Se espera el mayor nivel de entregas programadas desde el 2009, aunque más cargadas a product tankers. Y dos, si se normalizan rutas y vuelve el tránsito por el Mar Rojo. Bajarían las millas y se liberarían los barcos. La opinión de TradingVision es que este mercado te está gritando algo. El riesgo ya no está solo en el precio del crudo, está en la logística, el compliance y la calidad del tonelaje que realmente podés contratar. En el 2026, el ganador no es el que consigue un barco, es el que consigue un barco contratable, asegurable y defendible. Esto es TradingVision, entender petróleo como un profesional. Si te gustan estos tipos de videos, dale like, suscríbete, seguinos, consultá, comentá. Gracias.